COPI analiza ese artículo de la Constitución que dice: salvo por ley expresa, el Estado puede ejercer actividad empresarial subsidiariamente siempre y cuando el privado no tenga interés. Ahí analiza cómo una municipalidad, creo que quiere ejercer actividad privada, pero la municipalidad no puede hacer ninguna actividad económica por si es que el privado no entraba antes, pues sí necesita una ley expresa. Pues mañana la vamos a leer con más calma, que vengan temprano a las 8. ¿Dónde va a estar mañana? Mañana. ¿Qué tal? ¿Lo mismo de la semana pasada? Sí, ahí han puesto, creo, sí. Ahora les mando, si no, en el chat. En el chat les mando. En el grupo. Ahí me aparece. ¿Va a ser virtual? No, es que tengo que matar en físico. Una visita Si va temprano, da puntos, ¿no? Sí, un punto de trabajo final. Pero le abren virtual. Le abren virtual. ¿Qué? Le abren virtual. 15 minutos. ¿Qué? Se demoran 15 minutos. No, vale, ya. Ah, sí. Ya se porque si llegas 15 minutos, eres el primero y ya. Ya, caballero. En medio. Ya, entonces, bueno, eso lo vamos a ver mañana para que vean cómo en la práctica se aplican esos artículos que establece la Constitución, porque de la parte de la Constitución económica. Entonces ahora habíamos visto el tema de los tratados, ya habíamos visto que son acuerdos internacionales que celebra el Perú con otros estados, con otros organismos internacionales, o también con organismos multilaterales, ¿no? En el caso multilateral se llama convención. Cuando son acuerdos o pactos tienen una solemnidad especial, y protocolos son aquellos que aclaran un acuerdo principal. Son los tipos que hay más o menos de tratados. Esto no lo voy a tomar como para que tengan una idea. Lo que quiero que sepan es que los tratados son acuerdos que el Perú celebra con otros estados o con otros organismos multilaterales. Vimos un ejemplo, ¿no? El Tratado Antártico, vimos el 169 de la OIT, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que bueno, fue después desarrollado con una ley peruana dada en el año 1994, no, la ley se dio en el 2012, su reglamento en el 2012 de la ley de consulta previa. Y quería mostrarle otro acuerdo que es importante, que es el acuerdo de Escazú, que en el Perú todavía está pendiente de ratificación. Este es un acuerdo regional, tiene un nombre exacto, se llama Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales para América Latina y el Caribe. Este es un acuerdo que el Estado todavía no ha ratificado. Ustedes ponen un videito chiquito de varios países que ratificaron el acuerdo de Escazú, pero Perú todavía no, a raíz del Congreso. Sí, eso no quiero hacer. Celebra la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, su primer tratado regional ambiental. La región rinde así un homenaje a la Madre Tierra en su vida. Iniciada la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 en 2012, el Acuerdo de Escazú se adoptó el 4 de marzo de 2018 en el cantón costarricense que lleva su nombre. Es fruto de 6 años de intenso trabajo y una negociación abierta y transparente de los países de la región que contaron con la significativa participación del público. El Acuerdo de Escazú tiene por objeto salvaguardar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, garantizando el acceso, la generación y la divulgación de la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es además el primer tratado que protege específicamente a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Desde la CEPAL hemos señalado además que no es posible preservar el ambiente sin proteger a quienes lo defienden. Este acuerdo es también por ellas y ellos. Nadie más debe ser amenazado, atacado o asesinado por defender el ambiente en nuestra región. Al mejorar el acceso a los datos y la información y prever la participación de los grupos en situación de vulnerabilidad, defiende los valores fundamentales de la vida democrática y fomenta políticas públicas e instituciones eficientes y eficaces. El énfasis del acuerdo en la creación y el fortalecimiento de capacidades y en la cooperación contribuye a enfrentar desafíos comunes y refuerza la gobernanza ambiental regional. El Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para construir un futuro mejor para todas y todos los latinoamericanos y caribeños
al colocar la igualdad en el centro del desarrollo sostenible y buscar no dejar a nadie atrás. América Latina y el Caribe está escribiendo un nuevo capítulo en materia de fortalecimiento de la democracia ambiental y el desarrollo sostenible. Ya, entonces este acuerdo es básicamente del tema ambiental, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la historia? Este acuerdo, como ven ahí, creo que se abrió firmas desde el 2018, se negoció desde el 2016, varios países lo han ratificado, pero el Perú todavía no. Entonces, ¿qué establece un poquito para saber que este acuerdo de Escazú es importante? Primero, el desafío más grande que establece el Acuerdo de París, ahorita lo vamos a ver, es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados Celsius, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a unos 1.5 grados Celsius con respaldo de niveles preindustriales. ¿Cómo se cree que se va a enfrentar ese desafío principal? Generando y dando acceso a la información sobre cambio climático, garantizando la participación plena y efectiva de las personas en las políticas y acciones contra el calentamiento global y protegiendo a aquellos que trabajan en defensa del medio ambiente. Esto el Perú ya lo tiene como regulado. Nosotros tenemos, que vamos a explicar más adelante, tenemos una ley de acceso a la información que no hay en otros países. Tú le puedes pedir al Estado peruano toda la información que tú quieras para tú hacer un trabajo, para ver un tema, para estudiar algo, para investigar o para usarlo en algo. Entonces nosotros tenemos una ley de acceso a la información donde ya está metido el tema ambiental. Ustedes pueden, por ejemplo, ir al Ministerio del Ambiente y pedir, dame el inventario de gases de efecto invernadero del año 2015, y el Ministerio tiene la obligación en 8 días hábiles de darte sin expresión de causa, lo piden nomás ustedes y el Ministerio te lo tiene que dar. Hay unas excepciones a esa entrega de información que está en la ley de acceso, que no sea información confidencial, secreta, que sea declarada de defensa o que se refiera a informes donde el Estado tiene algún tipo de proceso judicial o arbitral. Hay ciertas excepciones, pero nosotros ya tenemos una ley de acceso. En cambio, hay otros países que no la tienen, por eso ese acuerdo de Escazú prevé un tipo de acceso a la información ambiental. Luego también tiene el tema de la garantía y la participación plena y efectiva de las personas en el desarrollo de políticas y acciones contra el calentamiento global. Bueno, no sé qué establece ahí, pero nosotros ya tenemos como una participación ciudadana también en asuntos ambientales. Este básicamente es un acuerdo internacional ambiental, ¿no? Ahora, acá es donde vino la discusión, que ahorita vamos a ver qué cosa pasó con los defensores ambientales, ¿no? Nosotros nos paran matando a las comunidades nativas que ejercen la defensa ambiental. Y bueno, nosotros tenemos la fiscalía, pero como que la justicia está demorando en llegar a esas personas. Pues lo que establece este acuerdo es como crear una justicia supranacional, donde así como en la OIT, si fallece algún defensor ambiental o se ve que se está poniendo en juego su vida, alguien puede ir y meternos una denuncia ahí. Y el problema que puede condenar al Estado peruano si es que no logra garantizar ese tema, ¿no? Entonces, es por esa razón básicamente que ahorita vamos a ver los gremios se opusieron a la celebración de este acuerdo. A mí me parece como que el Perú es un poco redundante ratificarlo porque la primera parte ya la tenemos. La participación en las políticas, tenemos participación en el diseño de políticas abiertas. Sería el único tema, nuestro talón de Aquiles es la defensa de los defensores ambientales contra la acción climática, ¿no? Ahí tenemos que todavía establecer algunos mecanismos para cautelar que no nos estén matando a los representantes de la comunidad nativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este acuerdo? Ustedes van a ver que en una parte de los videos, bueno, lo pueden ver mañana, que tengo un poquito más de tiempo y ya quiero avanzar lo que pueda hasta 8:30 más o menos, y ya mañana lo vemos. La ministra de Ambiente de Perú se fue a ratificar ese acuerdo de Escazú. Y ese acuerdo de Escazú tenía que ser ratificado por el Congreso. O sea, la señora fue sola, era el gobierno de Vizcarra, que Vizcarra ya había cerrado el Congreso, fue corriendo y lo ratificó. Se sacó fotos y todo con la gente del acuerdo de Escazú. Entonces, ¿qué pasó? Adelante, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, cuando sale Vizcarra y entra un nuevo presidente, la Cancillería en un momento parece que dio un informe a favor de la ratificación del acuerdo, por eso se fue la ministra, por eso la ministra de Ambiente se fue a ratificarlo, y finalmente el Parlamento no lo ratificó. ¿Qué fue lo que pasó? Los gremios empezaron a... ¿Se acuerdan que les había dicho que hay gremios que tienen bastante importancia en el tema del sector energético? Por eso que les decía que algunos proyectos de ley, antes que entrar las personas, entran básicamente los gremios a hacer comentarios. Entonces, ADEX, ALCHAM, la Cámara de Comercio
la Cámara de Comercio de la Libertad, varios gremios, Perú Cámaras y Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA y la Sociedad Nacional de Industria mandaron una carta al Congreso diciendo que ellos no estaban de acuerdo con la ratificación del acuerdo de Escazú que había firmado la ministra de Ambiente, ¿no? Porque dice que el Estado peruano ya reconoce el derecho a un medio ambiente sano en la Constitución y en la suscripción de convenios que tenemos en la OEA. Debemos también mencionar que tenemos nuestra ley de acceso a la información, que es la 27806, que hay fiscalías especializadas ya en materia ambiental y que tenemos un Sistema Nacional de Información Ambiental. Cuentas al Ministerio del Ambiente y hay un sistema especial que se llama Sistema de Información Ambiental, Sistema Nacional de Información Ambiental. Ahí tú puedes buscar toda la información. El tema es que está un poco desactualizado, pero la idea es que todos los números de emisiones ambientales deberían tenerlo ambiente en su página web en ese denominado Sistema Nacional de Información Ambiental. Es como que el Perú es un poquito más avanzado de otros países que sí han ratificado este acuerdo de Escazú. Entonces dijeron que el referido acuerdo postula una posición del Estado peruano que mantiene como norma a nivel nacional. Cada representante del referido acuerdo podría exponer al país a que en todas las instancias internacionales se pueda crear un tribunal supranacional que pueda sancionar al Perú. Ahora, claro, ellos tienen miedo de que como ellos agrupan a empresas privadas, alguien pueda ir, primero tiene que meter una acción judicial dentro del Perú y agotar las instancias, como que alguien pueda cuestionar algo, ir a las instancias judiciales del Perú. Si no lo amparan, se podría ir a alguna corte que cree el acuerdo de Escazú y le podrían poner una multa internacional a las empresas. Por eso los gremios se opusieron a la ratificación de ese acuerdo por parte del legislativo. Entonces, ¿qué pasó al final con esto? Se discutió en el Congreso ese acuerdo porque lo consideraron que era un tema de derechos humanos que tenía que ratificar el Congreso, y se emitió un dictamen negativo en el año 2020 y se archivó definitivamente por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso en el año 2022, que se reabrió el Congreso. Vizcarra lo cerró y cuando reabrió, salió Vizcarra, se ratificó, se archivó definitivamente esa posibilidad de ratificar el acuerdo de Escazú. Entonces ustedes van a escuchar a los ambientalistas bastante que ellos siguen con el speech del acuerdo de Escazú. O sea, nunca se quedaron tranquilos de que el Congreso haya archivado definitivamente el proyecto que había mandado el Ejecutivo para ratificar el acuerdo de Escazú. Y la ministra hizo un papelón porque se fue sola, se sacó fotos, firmó el acuerdo de Escazú y su parlamento no lo ratificó. Entonces el Perú no es parte todavía de este acuerdo de Escazú. Pero cuando ustedes escuchen a los ambientalistas y escuchen hablar de acuerdo de Escazú, porque Perú debería estar, que no es posible, así que se refiere a este tema que ellos se quedaron como enojados que el Congreso no haya archivado. Entonces el Perú hoy día no es parte del acuerdo de Escazú, porque está Uruguay, Argentina, bueno, Estados Unidos tampoco lo ratificó. Y este otro es el Acuerdo de París, es un acuerdo también importante en materia de clima, ¿no? Este acuerdo, bueno, fue un tema que tuvo que llegarse a un consenso importante en las negociaciones para determinar que se incremente la temperatura global hasta 2 grados centígrados. Y este acuerdo básicamente tiene 3 temas importantes. Uno, que establece medidas de mitigación y adaptación, es decir, que todos los países tienen que inventarse medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. O sea, así Perú sea un país que no contamina, como China, como Estados Unidos se salió del acuerdo de París, lo negoció con Obama, pero cuando entró Trump la primera vez se salió del acuerdo de París. No está en el acuerdo de París. China está Rusia no recuerdo ahora, no recuerdo si Rusia está, pero cada país tiene que desarrollar medidas de mitigación y adaptación en distintos sectores económicos. El Perú ya ha desarrollado, porque a partir del 2025 ya hay que ir reportando, hay un órgano especial en el Acuerdo de París que recibe los reportes que mandan los países, y en el 2025, mañana vamos a ver el video porque ahorita no recuerdo, tienen que reportar sus medidas de mitigación y adaptación. Y también hay unas cosas que se llaman NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas, que son los compromisos que cada país estableció para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. Ahora, Perú en realidad no contamina mucho, salvo el transporte y creo que es el USCUS, la parte de suelo, o sea, agrícola, ¿no? Pero de todas maneras Perú ha
asumido algunos compromisos de reducción de cambio climático, y este es el argumento principal que utilizan las renovables, ¿no? Cuando tú escuchas a los que quieren que ingresen el tema de mayores renovables y que se permita el mayor ingreso de las renovables con la legislación, te dicen, oye, si el país, Perú, se ha comprometido a unos porcentajes de reducción de emisiones, si no hay energía limpia no va a cumplir con el Acuerdo de París. Y el otro bando, los incumbentes, que dicen, a mí que me importa lo que tú quieras comprometido el Acuerdo de París, no, el gas es la base y todo el problema de la discusión. Pero este es uno de los principales argumentos que usan las renovables, es este, ¿no? Oye, Perú, tú te has comprometido, no recuerdo, hay un porcentaje que se ha comprometido, pero no sé si 5% de ingreso de las renovables con miras a cumplir un compromiso que ha asumido en el Acuerdo de París, ¿no? Entonces ahí ves un poco cómo los ministerios no conversan, porque ¿por qué Ambiente va y se compromete a algo cuando ni siquiera chequeó la legislación en energía y minas si realmente va a permitir llegar al porcentaje que te dice el Acuerdo de París? Entonces esa es un poco la descoordinación que hay entre los sectores cuando no coordinan un poco los temas como deben darse, ¿no? Ahora, acá la ratificación del Acuerdo de París la hizo Ollanta Humala en el año 2015, pero lo hizo por un decreto supremo. Ahí salta lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos todo tratado internacional se ratifica por resolución legislativa en ciertas materias? Tiene que entrar el Congreso. Salvo que no sean esas materias, directamente el presidente puede ratificarla por el decreto supremo. Entonces, en este caso, Ollanta Humala consideró que esta era una materia que no se debía someter al Congreso, de acuerdo a lo que decía la Constitución. ¿Qué decía la Constitución? ¿Se acuerdan? Era soberanía, derechos humanos, dice, los tratados deben ser aprobados, artículo 56, los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente, siempre que versen sobre derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras. Entonces, Ollanta Humala consideró que este Acuerdo de París no era un tema de derechos humanos y lo ratificó directamente con el Congreso. Entonces, por eso van a encontrar tratados que cuando son sobre esto se ratifica por resolución legislativa y cuando no, directamente el presidente saca el decreto supremo. Ese es un ejemplo de acuerdo de tratado donde directamente lo ratificó el presidente y pone ratificas el Acuerdo de París, es el 12 de diciembre de 2015, de conformidad con el 4 y 6 de una ley, hay una ley que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores o tiene tratados, se los voy a cargar ahí, y daba cuenta al Congreso y el presente decreto supremo iba a ser refrendado por la Ministra de Relaciones Exteriores. Entonces acá no entra el Congreso porque él considera que no está en el Congreso. Entonces lo ratificó directamente el Acuerdo de París. Ya, entonces hasta acá tienen alguna pregunta en el tema de tratados, de convenios internacionales. Estos tres que les he presentado son algunos de los importantes que aplican a nuestro sector que involucra el tema ambiental y social, ¿no? Sí. ¿Qué se refiere exactamente con obligaciones financieras? O sea, ¿tratados económicos o...? Claro, tratados que involucren algo, no sé, por ejemplo, ahora que está tan de moda, crees un impuesto al carbón o que todos los países se organicen y digan, todos los que hacen emisiones van a pagar un impuesto al CO2. Sí, Ese sería, involucraría, y va a ser obligatorio para todos los ciudadanos de todos los países que van a tener que pagar un tributo. Eso tiene que ir al Congreso. Si el Acuerdo de París tuviera sanciones, no podría intervenir el presidente. Tendría Claro. que ser el Congreso. Lo tendría que haber ratificado el Congreso, pero acá no se establece, ¿no? Son solo medidas de mitigación, de adaptación y esas contribuciones nacionalmente determinadas que le establece cada país como obligación propia. Por eso el Perú solito se puso que tenía que haber, por ejemplo, 5% de ingreso de renovables. Nadie lo obligó, él solito se lo puso y después no puede cumplirlo. Entonces queda mal, ¿no? O sea, nunca se ha visto un país que se ponga un propio porcentaje y no coordine con su Ministerio de Energía. Oye, la legislación está dada para que haya 5% de renovables o estamos unos 40, 2, no sé cómo está ahí, según el CORS, ¿no? Acá está según el CORS, a la fecha que va sacando, ¿no? Sí se bajaron la aplicación del CORS, ¿no? Sí. O sea, que esté todo el mes de esos estados. Nueva restricción. Sí, acá dice, acá estamos, ahí el horizonte, y solar 3.7, eólica 3.3. Estamos, sí. De 5, 7%. Muy bien. Bueno, nada más. Ya. Entonces pasamos a ver el tema del Poder Ejecutivo. El
Poder Ejecutivo es el poder del Estado, que es un poco el más activo, ¿no? Vimos que el Poder Legislativo produce normas y ejerce el control político de las acciones del Poder Ejecutivo. Pero básicamente el Legislativo produce leyes y resoluciones legislativas, vimos, ¿no? Ahora vamos a entrar al que lleva la batuta, o sea, al que lleva la marcha política del país, que es el Poder Ejecutivo, que es el poder del Estado más activo, un poco como que dirige toda la actividad económica del país, ¿no? Entonces, primero, bueno, una de las funciones es que básicamente el Poder Ejecutivo dirige y ejecuta la marcha política del país. ¿Quiénes componen el Poder Ejecutivo? La figura del Presidente de la República, su Consejo de Ministros, que es todos los ministros reunidos, la presidencia del Consejo de Ministros, los propios ministerios y las entidades del Poder Ejecutivo. Acá, un temita, cuando tú hablas de la presidencia de la República, te refieres a la investidura presidencial, al cargo. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando uno a veces dice, ay, la presidenta no me gusta, esta señora, tal por cual. A veces hay como que tenerle respeto porque la señora ejerce un cargo que es la presidencia de la República. Entonces, te guste o no, tiene que haber como un respeto a la investidura presidencial, ¿no? Entonces, hay periodistas que a veces despotrican de la señora, puede la persona no gustarte, pero finalmente tiene que haber como un respeto al cargo, porque el cargo que ejerce la señora es la representante del país a través de la presidencia. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado un poco con el respeto con el que uno habla, porque es el respeto al cargo, a la investidura presidencial, que es el cargo del presidente de la República. Hay una ley específica que regula toda la organización del Poder Ejecutivo, que es la ley 29158, que la vamos a estudiar. Entonces, habíamos visto que el Congreso produce leyes y resoluciones legislativas. El Ejecutivo también legisla, pero legisla con otros instrumentos normativos. Legisla con, ahorita vamos a ver cada uno, con los denominados decretos leyes, los decretos legislativos, que es cuando el Congreso le autoriza a legislar, decretos de urgencia, si hay temas urgentes, temas económicos, financieros urgentes, va y escoge y utiliza la herramienta del decreto de urgencia. Los decretos supremos, que vamos a ver, lo emite cada ministerio, y ahí van a ver cómo se dan cuenta ustedes de a qué ministerio pertenece por las siglas que tiene el decreto supremo, ¿no? Dice 30-2025M, Energía y Minas, AG, Agricultura, MIDIS, es Desarrollo e Inclusión Social, Ambiente, MINAM, cada uno tiene sus siglas y ahí ustedes identifican a qué sector pertenece, ¿no? Después también se emiten unas resoluciones supremas que la firma la presidenta acompañada de un ministro, y las resoluciones ministeriales que la firman solamente los ministros. Entonces cada ministerio, por ejemplo, tiene su archivo de resoluciones ministeriales. Tú quieres ver una resolución ministerial, tú la ves en el peruano, la buscas, como hemos enseñado, en el SPI. Pero si tú quieres copia de la original que está firmada y tiene los vistos de todos los funcionarios del ministerio, la puedes pedir al ministerio por esa ley de acceso a la información, y en 8 días hábiles te dan la original firmada con sellos, que no es distinta a la que se envía a la tierra oficial de Perú. Entonces, hay una persona en el ministerio, vamos a estudiar cuando veamos todos los órganos que hay dentro de un ministerio, que lleva toda la numeración, tiene como toda la historia y tiene numerados, todavía se tienen en físico. Recién están implementando ya el sistema, está todo sistematizado, pero hasta un tiempo hay físicos de resoluciones ministeriales archivadas, están en los archivos de cada ministerio. Obviamente me imagino que las estarán escaneando, porque se lleva que no el ministerio o algo no se lleva en el físico, las estarán escaneando. Y también el Poder Ejecutivo, como digo, puede proponer proyectos de ley al Congreso, que son, cuando hicimos la búsqueda, ¿se acuerdan? En el Congreso decía propuesto por el Poder Ejecutivo, y el Congreso tiene la obligación de darle prioridad en la discusión de estos proyectos de ley. Y en la práctica ya ahora no se está dando, porque hay algunos proyectos de ley que demoran mucho en discutirse y los congresistas prefieren agendar los de ellos que los del Poder Ejecutivo. Pero en teoría, según la Constitución, tiene prioridad la discusión. Entonces, ¿cuántos ministerios tenemos en el Perú? En el Perú tenemos 19 ministerios. Acá hay algunos ejemplos de los países. Por ejemplo, Colombia tiene 28 ministerios, Ecuador 23, Bolivia 20, Chile 23, Argentina, con la entrada de Milei se bajó todos los ministerios y han quedado 8 ministerios. O sea, hizo una burocratización del Poder Ejecutivo. Uruguay 13, Paraguay 29, Brasil, bueno, que es un monstruo, tiene 28.
Y esto es más o menos, nuestro número no está tan alto, pero tampoco, bueno, ya ahora la brecha ya es 8, ¿no? 8 es nuestro interior, ¿no? Está más o menos, pero todavía tiene un montón de misterios, ¿no? Este es un poco cuando se celebran los consejos de ministros, está la presidenta con todos sus ministros reunidos, creo que los días, es no el jueves, me parece que el miércoles son las sesiones de consejo de ministros, todas las semanas hay sesiones de consejo de ministros. Y ahí se revisan las normas que el Poder Ejecutivo va a sacar, y si la presidenta quiere poner un tema de discusión, lo discuten ahí con todos los ministros, y no sé, a veces temas de coyuntura también puede meter, y van a exponer gente de las entidades públicas, y les ponen a los ministros. Por ejemplo, la ley de presupuesto ha debido pasar por una reunión, porque la ley de presupuesto, antes de que el Ministerio de Economía la mande al Congreso, tiene que aprobarse el Consejo de Ministros. Se aprueba y le dan el ok al ministro de Economía y Finanzas, y la presidenta la manda al Congreso para que se discuta, y hoy día está toda la discusión de la ley. Entonces acá vemos que todavía tenemos un número importante de ministerios, ¿no? Que son 19. ¿Qué hizo Argentina? Argentina, por ejemplo, para redujo a 8 ministerios y creó un ministerio que se llama de la desregulación y transformación del Estado, porque como había tanta burocracia, claro que Argentina es federal, pero hay tanta burocracia a nivel nacional, ¿no? Porque ya las propias provincias ven ellas sus propias normas. Creó un ministerio porque dijo, oye, vamos a pensar algo, porque no podemos tener un Estado tan burocratizado, tenemos que empezar a reducir cosas, ¿no? Entonces se le ocurrió la idea de crear un ministerio de desregulación y transformación del Estado, y nombró un ministro específico que tiene que estar pensando cómo ir desburocratizando el Estado, ¿no? Qué es lo que falta al ciudadano, y ir creando ahí cositas que puedan ir desburocratizando, ¿no? Entonces, ¿qué es la desregulación? La desregulación es la eliminación total o parcial de reglas o normas a las que debe ajustarse algo, especialmente una actividad económica. Entonces, son aquellas reglas o normas que como que burocratizan una actividad económica y no dejan que el ciudadano o el privado pueda ejercer actividad económica, ¿no? O sea, le pone trabas, impuestos, pero que no deben ser. Entonces, esa es un poco la idea. Me parece interesante la idea del gobierno argentino de crear ese tipo de ministerios. Ahora, si tú escuchas a algunos argentinos, ellos te dicen que están un poco asustados porque esto lo creó Milei sin haber hecho previo un análisis regulatorio, o sea, un análisis de haber visto qué trabas había, analizar si era conveniente, porque creó ese ministerio y inmediatamente después sacó un decreto de urgencia, que en Argentina se llama Decreto Nacional de Urgencia, que son los denominados DNUs, por lo que legisla el Ejecutivo argentino, y empezó a sacar varios tipos de acciones para desburocratizar el Estado. Entonces tú hablas con algunos profesores, abogados argentinos de derecho, y te están asustados porque dicen que es la motosierra, esto es la famosa motosierra que dicen, ¿no? Entonces tú por eso no entendiese por qué está en la motosierra, porque entró a empezar a cortar trámites que afectaban al ciudadano. Entonces algunos abogados argentinos te dicen sí, pero él entró y no hizo un diagnóstico de realmente si estaba bien eso, que esa cosa que iba a desburocratizar o no. Debió hacer primero un análisis y luego decidir. Pero como ya él tenía la presión del electorado que lo había elegido justamente para controlar el tema de la inflación y Argentina que desarrolle y que pueda retomar una actividad económica y que los inversionistas puedan invertir en ese país, entró a toda velocidad a hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá algunos ejemplos del artículo 21 que regula ese Decreto Nacional de Urgencia, y que dice: no compete al Ministerio de Desregulación acciones para la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado con miras a redimensionar y reducir el gasto público, aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la administración, la transformación de la gestión, la simplificación del Estado y el diseño de políticas relativas al empleo público. Después, por ejemplo, iba a tener que ejecutar planes y proyectos del área de su competencia elaborado conforme a las directivas que emite el Poder Ejecutivo, entender junto con áreas competentes la formulación y ejecución de políticas y proyectos referidos a reforma del Estado, simplificar el Estado, elaborar políticas que aumenten la competitividad. O sea, él tenía que sacar el país adelante porque venía de una crisis que Argentina no tenía, pues, una inflación que estaba volando, ¿no? Participar en la evaluación de ejecución de políticas vinculadas al desarrollo y uso de software público, interoperabilidad, utilización del Estado.
Ahí nos surge un poco la duda si de repente en el Perú, no sé si crear un ministerio, pero de repente podríamos crear un área bajo la presidencia del Consejo de Ministros de gente que esté pensando cómo desburocratizar algunos trámites que ahorita los inversionistas no los dejan invertir. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, han visto que a veces que está demorando 7, 8 años en aprobarse un estudio de impacto ambiental. Entonces tiene que haber un pensante que esté mirando toda la cadena de aprobación y viendo acá por qué se demora acá el Estado, qué pasa acá, tiene que identificar dónde está el cuello de botella para bajárselo y que sea más ágil. Por ejemplo, en minería entiendo que demoran 7 años. En las renovables sí, la declaración de impacto ambiental está demorando bien. En una hidroeléctrica también está demorando un poco sacar un estudio de impacto ambiental de hidro, ¿no? Demora varios permisos que se sacan, pasos, no sé qué ya. Pues ahí debería haber gente pensante como que esté viendo cómo es toda la cadena del trámite y bajando. O sea, no sé si crear un ministerio más como el caso de Miguel, pero de repente podría haber como un laboratorio o gente proactiva que esté pensando dentro del gobierno cómo aportar los trámites en el sector ciudadano, ¿no? Tomando entrevistas a los inversionistas, estar midiendo el pulso de qué cosa, coordinando con el gremio, ¿no? Porque los que más saben dónde está el cuello de botella son muchas veces los gremios. Entonces, bueno, esta fue un poco la iniciativa de Miguel. Sí. También había escuchado que en Estados Unidos había una especie de departamento de eficiencia gubernamental. Ahí ya voy a chequear. Que no, ¿y Trump no lo sacó? ¿No lo sacó? Creo que lo estaba apoyando una más. Sí, había algo, pero no sé qué nombre tenía. Sí, sí, ya voy a chequear. Porque habría que ver si son funciones parecidas o es más tema cibernético, ¿no? No sé si sea tema más. Creo que es más ligado a la desmoralización. Voy a chequear. Pero este es un poco en América Latina, ¿no? Cerca a nosotros. Pero a ver, voy a chequear ese detalle. O sea, una duda, o sea, Sí. sí o sí el gobierno debe tener un ministerio para poder ejecutar esa... No, también puede ser un organismo de menor nivel, ¿no? Sino que acá, Pero siempre debe estar ligado al Estado. claro, siempre debe estar ligado al Poder Ejecutivo, que es el que organiza la marcha política del país. O sea, de nada vale meterlo al legislativo porque esa no es su función, ¿no? Su función es producir leyes, nada más al legislativo. Entonces, lo ideal sería meterlo acá dentro del Ejecutivo porque es el que está día a día viendo los trámites, coordinando con los ministerios. Digamos que no puede ser independiente. Habría que ver, pero si le das independencia, ahí ya tendría que ver también de repente al judicial, ¿no? Como son 3 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, reducir los trámites a nivel de 3 poderes. Pero también podría ser una salida. Ahora, el tema es que estás creando un poco más de burocracia, ¿no? Porque armar todo un ministerio que No, más que nada lo hacía como en cooperación con el COE, con el Banco de Reserva. Claro, podría ser de repente como el BCE. Ahora, habría que hacer un análisis costo-beneficio, cuánto te costaría crear todo un organismo constitucionalmente autónomo con gente ahí vinculada. Como les digo, yo sabía que el PCM, cuando estaba PPK, había un área que se llamaba Delivery Unit, que la trajeron, se jalaron varios chicos de Harvard que habían terminado en Harvard y quisieron trabajar con PPK. No sé si les pagarían también, pero ellos más estaban metidos en el destrave de proyectos. Ellos todo el día estaban analizando a ver por qué este proyecto se había trabado, no sé, Majes 2, en Arequipa, ¿no? En la parte agropecuaria, y ustedes saben que hay varias centrales hidroeléctricas derivadas de Majes. Si se desarrolla el proyecto energético, agrícola, viene la parte energética de Majes Iguas, donde Luz del Sur ya tenía isla, había ya tenía estudios de impacto ambiental y tiene las concesiones para desarrollar 2 centrales de Utayuco. ¿Cómo es el sistema? Delivery Unit, el PCM, sí. Tenía un área especial. No sé si la desactivaron, probablemente hasta cuando estuvo PPK existía, y todas las semanas harían reuniones con todos los sectores. Entonces llamaban al Ministerio de Energía y Minas y le decían, a ver, ¿cuáles son tu cartera de proyectos? Ya, ¿por qué no sale? Nosotros hemos ido, o sea, se metían, se remandaban y se metían, porque a veces la gente de los ministerios, como está aprobando los permisos, todo no tiene tiempo de estar viendo cuál es la traba en un proyecto. Entonces, estos chicos se remandaban y como estaban limpios, como decir no muy contaminados, entraban a mirar, ¿no? A ver acá, el estudio de impacto ambiental ya tiene 10 años, no, va a estar 10 años aquí, a ver, ¿qué pasa? Se nace, lo llamaban, ¿qué te falta? ¿Qué es lo que hay que? No, que no tengo gente, ya bueno, coordinaban y le asignaban gente para que apruebe el estudio de impacto ambiental. Pero ya no sé si esa unidad, me imagino que ya se habrá desactivado porque los proyectos no se
yo estaba en educación, me acuerdo en ese tiempo en el Ministerio de Educación, y llamaban, ¿no? Decían, oye, ¿por qué no se construye este colegio? ¿Cuál es el factor de frenaje? Entonces uno iba, sustentaba, a veces te cuadraban porque ellos sabían más, uno no tiene tiempo, pues va nomás se sustenta, se está haciendo otras cosas, estás en el día a día, pero ellos se calmaban, miraban ahí, su diagrama, su cronograma de tiempo, y era bonito porque era un trabajo que me parecía interesante porque podían identificar qué era lo que estaba fallando. Si había que coordinar, levantaban el teléfono y llamaban a otros ministerios. Por ejemplo, una interferencia, que algo no pueda construir el colegio porque estaban las redes de luz del sur. Coordinaban, llamaban a la empresa, le decían, oye, ¿cuándo vas a mover las redes? O coordina con este ministerio, ¿no? Eran bien activos. Y destrabaron varias cosas y los proyectos avanzaron. Pero ya ahorita ya no hay nadie. Pero eso se creó a nivel dentro del PCM, ¿no? Habría que ver si de repente se hubiera podido crear otro organismo, ¿no? Y como tenían el apoyo del Premier, tenían fuerza, pues, porque ahora tú puedes estar en PCM y llamas a un ministro y esto no te contesta el permiso. O sea, tienes que tener el apoyo del presidente de más alto nivel para que los ministros también se sientan involucrados y puedan ordenar a sus proyectos. Ya, entonces, otras normas que también puede dictar el Poder Ejecutivo son los denominados decretos leyes. Esto es lo que les decía, que la propia Constitución establece que cuando hay gobierno de facto, el Ejecutivo puede dictar a través del Ejecutivo. Entonces, estas normas que se llaman decretos leyes son normas que tienen rango de ley, por más que no se llamen ley, se llaman decreto ley, pero su nivel de importancia es tal como si fuera una ley. Durante esos tiempos está cerrado el Congreso o pasa algún golpe de Estado y no se puede legislar, ¿no? El Congreso no está para vivir como normalmente lo hace. Entonces, uno de los más claros ejemplos que decía era la Ley de Concesiones Eléctricas, nuestra ley del año 1992, que se llama Decreto Ley 25844, se llama Decreto Ley porque la dio Fujimori cuando dio el golpe de Estado en el año 92. Inmediatamente dio el golpe de Estado y trató de ordenar la economía porque también estábamos en una crisis superinflacionaria así como Argentina en ese tiempo. Entonces trató de hacer unas reformas a nivel económico, social, político, y es por eso que ahí no sé muy bien, pero ese es el mensaje que dio, este es un poco la imagen del mensaje que dio Fujimori cuando cerró el Congreso y dijo que entrábamos a un gobierno de reconstrucción de defensa nacional. Y esta es la foto cuando salieron militares a las calles y fueron a cerrar el Congreso, y estos son un ejemplo de los congresistas que querían ir a trabajar al Congreso y los militares no los dejaron entrar. Pero muchos congresistas que ya hoy han muerto, desde el año 92 enfurecidos, se enfrentaron a los militares, ¿no? Decían, oye, ¿por qué van a hacer este señor va a cerrar el Congreso? Está rompiendo el orden constitucional, pero ya Fujimori utilizó las armas. Ahora, más modernamente, en nuestro tiempo, fue el tema del golpe de Estado en Castillo. Eso quería un poco que vean el video, que es lo que normalmente ustedes tienen que saber. Cuando ven así que un presidente sale y dice, bueno, en el Perú está ese tema de la palabra disolver, que la dijo Fujimori, la dijo Castillo, la dijo Vizcarra, y cuando escuchen esa palabra ya está recontra cargada de mala energía. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra disolver, tienes que ir corriendo al cajero y sacar tu plata, porque los bancos cierran, ¿no? O sea, fue lo que pasó lo de Castillo. Solindo iba al banco a querer sacar la plata, pues iban a haber unos días en que iba a estar, no se sabía que iba a pasar, y los bancos cerraron, y entonces por eso, bueno, ahí viene la discusión que se hace cuando hay este tipo de golpes, ¿no? Pero quería que escuchen un poquito el discurso que dio Rechazo los cargos. Castillo. Totalmente. Pero ellos todavía leían nada. Porque estaba amenazando, ¿no? La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso desde el 29 de julio
de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio. Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable, no atendida en 200 años de vida republicana. Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales, promoviendo acciones como las siguientes. El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros. O sea, supuestamente eso es lo que hemos visto, es que todos los proyectos de ley pendientes que tuvo el Congreso tenían que discutirse en forma prioritaria en las comisiones, pero no los agendaban, no los discutían porque eran algunos proyectos que contravenían la Constitución, ¿no? Se les iba a bajar ese artículo de la actividad subsidiaria del Estado y querían poner que haya las empresas estratégicas, que se nacionalice lo del gas de camisea, iba a cambiar artículos de la propia Constitución. Entonces, como no tenía mayoría en el Congreso, porque ustedes saben que acá en el Perú, básicamente, ¿por qué hemos tenido tantos presidentes últimamente? Porque los presidentes no tenían mayoría en el Congreso. De lo posible, cuando uno vote, hay que tratar de votarlo, que el presidente tenga más o menos mayoría, porque si no se empiezan a pelear y terminamos con los 7 presidentes, no sé cuántos que hemos tenido. Entonces, el señor veía que él mandaba sus proyectos y no se los discutían, ¿no? Y por eso reclama. Ahora, quiero que ya vean hacia la parte final qué es lo que concluye luego de, o sea, qué acción iba a tomar él luego de Y sanciona actos delictivos. Una dictadura congresal ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio del referéndum. La vacancia presidencial aisladamente. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos como el crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. De 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, tales constituyentes para elaborar e instaurar un gobierno de emergencias, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional
a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Ya, ahí estamos. Cuando ya te toca en el Tribunal Constitucional ya sabes que se te viene una cosa de gobierno de facto, ¿no? Porque el señor ya era toque de queda, la gente no iba a poder salir, solamente que el señor, generalmente cuando tú dictas un golpe de Estado tienes que asegurarte que la fuerza pública te acompañe, ¿no? Que los policías y los militares estén contigo. El señor parece que no negoció eso, sus enviados no le lo subvencionaron, entonces se le cayó todo el golpe porque al final los propios militares fueron los que lo detuvieron porque el señor se iba a refugiar. Entonces ahí ya tú te das cuenta, cuando te dice esa palabra que va a gobernar por decreto de ley, ya es lo que utiliza, establece la propia Constitución y él iba a empezar a emitir normas para instaurar esa bendita asamblea constituyente. Entonces realmente nos hemos salvado, yo no sé qué nos hemos salvado. En relación a la... Nos hemos salvado porque se nos iba a venir la cosa bien difícil. Entonces, esto es un poco la normativa que se emite durante ese tipo de gobiernos de Estado. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos es nuestra ley del año noviembre de 1992, que está modificada por leyes posteriores, pero todavía sigue vigente esta ley de concesiones eléctricas. La otra normativa que también puede emitir el Poder Ejecutivo son los denominados decretos legislativos. También son normas que tienen fuerza y rango de ley. O sea, no se llama ley, se llama decreto legislativo, pero tienen un poder tal que tienen un rango de ley, ¿no? Que deben ser respetadas con un nivel de ley. Entonces las emite el presidente de la República, pero la característica acá es que el Congreso le autoriza a emitir estos decretos legislativos. O sea, hay una ley autoritativa que ahorita vamos a ver, que el Congreso se reúne, el presidente va y le pide facultades y el Congreso le emite una ley y le dice ya, tú eres experto por ejemplo en electricidad, yo me voy a abstener de estar metiéndome en la Comisión de Energía y cosas, y como tú eres el especializado, tú solito vas a legislar en temas por ejemplo de energía, calquito, no sé, algo que se le ocurra al Ejecutivo. Entonces tienen que ser materias específicamente autorizadas por el Congreso y siempre hay que observar el plazo que establece el Congreso para legislar. Ahorita vamos a ver un ejemplo, te establece una ventana de plazo y tú no te puedes exceder, porque si no ya son ilegales esos decretos y cuando el Congreso los revise te los va a dejar sin efecto. Son presentadas por el presidente y los ministros competentes. Algo que después voy a cargar esta ley del Poder Ejecutivo, mañana lo vamos a ver. El presidente nunca firma solo, siempre se moja con un ministro. Entonces cuando cae por algo, el presidente siempre ha firmado algún documento con un ministro. Entonces siempre es responsable un ministro del sector que haya firmado el contrato. Generalmente el presidente nunca firma solo. Si el revisa el presidente del Consejo de Ministros, firma el presidente del Consejo de Ministros o firma un ministro del sector, de acuerdo si la norma es materia energética, agropecuaria, producción, de ambiente, etc. Pero quiero que sí se meta en la cabeza que el presidente nunca simula solo, siempre simula con un ministro. Entonces los dos tienen responsabilidad política, si pasa algo. Por eso que tienen que pensar muy bien los ministros. Cuando tú asumes un cargo de ministro, tienes que pensar bien qué cosa te va a asignar el presidente. Y si no estás de acuerdo, es mejor a que te inicien algo, presentas tu papel de renuncia, te vas tranquilo a tu casa, ya no tendrás poder y no serás ministro, pero menos te salvas de que después te puedan denunciar constitucionalmente por algo confirmado en el papel. Entonces, este es un ejemplo de ley autoritativa. Esta es una ley 31011 que se emitió, por ejemplo, en marzo del 2020, durante la pandemia, donde el Poder Legislativo le delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por ejemplo, en materia de COVID. Como ya estábamos en el COVID, no vamos a estar aprobando, pues esperando que el Congreso discuta en una comisión vía virtual, porque funcionaba virtual, que la comisión lo apruebe, que pase al Pleno, que el Pleno lo agende, que discuta, que no, que sí. Entonces más rápido fue el presidente, habló con el presidente del Congreso y dijo, oye, yo tengo que legislar sobre ciertas materias de COVID porque la población se me está muriendo, delégame facultad, presentar un proyecto de ley urgente, ¿no? Con facultad urgente para que el legislativo lo vea, y el legislativo le delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 45 días calendario y te acota exactamente de qué debes legislar y tú no te puedes salir de eso.
Entonces le puso, por ejemplo, en materia de salud, que dicte medidas que permitan la adecuada prestación de prevención de la salud para las personas que se habían contagiado de COVID. En materia tributaria, que establezca de repente facilidades para el pago de las deudas ante SUNAT, porque la gente no podía producir, algunas personas iban a pagar los tributos, ¿no? Algunas personas tenían problemas. Promoción de títulos habilitantes, por ejemplo, cómo se iban a aprobar ahora las concesiones, autorizaciones, porque uno podía ir físicamente al ministerio a presentar, todo se hacía ya virtual, ¿no? En materia de seguridad ciudadana para la policía, en materia de protección de derechos sociolaborales de los trabajadores, las pruebas esas que te pedían, pruebas COVID que te pedían los trabajos, cada 15 días las pedían a la gente, ¿no? Sí. Pero, o sea, esa vez que Vizcarra decía 15 días cada vez, entonces fue un decreto de legislativo que le dieron un tiempo de más de 45 días para que diera No, esa creo que fue la declaración de estado de emergencia, me parece, que se declaraban cada ciertos tiempos estados de emergencia sanitaria, que esa hay que ver, no recuerdo, pero la Constitución que dice que creo que el presidente lo puede declarar y no necesita del Congreso. Por eso que él declaraba el estado de emergencia o emergencia sanitaria, recuerdo que paraba de declararlo y la prorrogaban, por eso que nos tiramos no sé cuántos meses y dijeron que era el país que más tiempo había estado la gente recluida en sus casas. Pero eso era por un estado, eso no era decreto legislativo, era por una facultad que tenía el presidente, dice, tercera potestad reglamentaria, como para representar al Estado dirigido por el declarar la guerra de las actas regular tarifas, constituir industros, autorizar emergencia, régimen de excepción. El presidente, con acuerdo con el ministro, estado de emergencia, caso de activación de viajes, hay un artículo de la Constitución, que es el 137, que le permite al presidente, ante estados de emergencia o cosas excepcionales que puedan suceder, puede declarar unos denominados estados de emergencia y de sitio. Entonces el 137 dice, el presidente, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por un plazo determinado en todo el territorio nacional o parte de él, dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, solo da cuenta, no pide permiso, los estados de excepción que en este artículo se contemplan. 1. Estado de emergencia. En caso de perturbación de la paz, orden interno, catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación, pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de derechos relativos a la libertad, seguridad personal, libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio y tránsito, comprendidos los artículos tal de la Constitución. El plazo no excede los 60 días, por eso que cada 60 días iban ampliando el estado de emergencia sanitaria. Pero eso lo hacía el presidente con acuerdo del Consejo, no iba al Congreso. Por ejemplo, este tema de Patás, que han declarado, por ejemplo, estado de emergencia en la zona donde está la mina de Patás, lo declaran en este marco de la facultad que tiene el presidente, pero estos son unos regímenes excepcionales cuando hay catástrofes, temas de cuidado de la población o temas que afecten la seguridad de las zonas y comunidades. Pero esto no, esto era para legislar específicamente ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el presidente? Cada decreto legislativo que emite la denominada ley autoritativa, que es la que el Congreso te autoriza a legislar. Y después el presidente emite cada uno de los decretos legislativos que tienes que ajustarte a cada una de las materias que te ha puesto el Congreso. Entonces, por ejemplo, acá Vizcarra emitió el decreto legislativo 1500, que es el decreto, por ejemplo, para reactivar y mejorar la optimización de proyectos de inversión pública ante el impacto del COVID-19. ¿Qué pasaba? Como la gente no podía ir físicamente a presentar su título de concesión al ministerio, o se implementaron todas las mesas de parte virtual, por eso ahora todos los trámites tú los puedes hacer virtual en el ministerio, no necesitas ir. Pero, por ejemplo, ese era un tema. Y en el tema, por ejemplo, de estudios de impacto ambiental, habían las audiencias físicas que tú ibas y que tenías que alquilar los locales, reunirte con la población afectada del proyecto. No era la consulta previa, sino en el marco del tema ambiental. Entonces, no sabían qué hacer porque la gente no se podía mover y los estudios de impacto ambiental se habían quedado parados ahí los trámites durante el COVID. Entonces, establecieron que virtualmente tú podías hacer las audiencias
idearon formas, ¿no? Por ejemplo, los avisos los mandabas por WhatsApp, creabas un grupo de WhatsApp con las autoridades que iban a participar y le mandabas al alcalde, el alcalde invitaba a la población y se hacían los talleres virtuales y continuaba el proceso de aprobación del instrumento ambiental, que se hacía en forma virtual. Por ejemplo, eso antes no se había hecho, a raíz del COVID se tuvo que implementar todo eso y eso se legisló, por ejemplo, en el decreto 2021. Ahora, apenas tú emites el decreto legislativo, tienes que ir enviando al Congreso cada uno de los decretos que aprueba la presidencia, que aprueba el presidente. ¿Y qué hace el Congreso? Luego el Congreso se reúne, después que acabe el periodo de la ley autoritaria, por ejemplo, termina los 45 días. Entonces, varias veces cada ministerio le va enviando al presidente los proyectos de decreto legislativo que quiere sacar, porque se dividen, ¿no? Por ejemplo, vamos a legislar sobre el tema de salud, pum, lo mandan al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tiene que correr, su gente, su aparato interno tiene que empezar a hacer los decretos legislativos porque solo tienen 45 días y tiene que pasar por la revisión de la presidenta, el ministro del sector lo tiene que aprobar, es todo un tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, una vez que pasó con Alan García, tenías 45 días y los sectores se demoraron porque eran como creo 200 decretos, se demoraron y por ejemplo era 11:59 de la noche del día que iba a vencer y tenías que enumerar todo, aprobar toditos los decretos legislativos y pasarlo al Congreso, porque si lo enviabas al día siguiente ya el Congreso no te aceptaba ese decreto legislativo que lo va a revisar, ¿no? Entonces terminan los periodos, por ejemplo, de 45 días y hay una comisión especial en el Congreso, que ahorita les voy a mostrar, que empieza a revisar cada decreto legislativo. Y si la comisión verifica que el Ejecutivo se excedió, ponte le dijo a la comisión, la ley autoritaria dice, vas a legislar en salud, energía y, no sé, en producción. Si tú te saltas y legislas sobre comunidades nativas y luego ese decreto tú le das cuenta al Congreso, el Congreso te lo deja sin efecto porque dice, oye, yo te he dado permiso para una cosa, tú puedes legislar por eso. Y lo deja sin efecto ese decreto. Entonces hay decretos que han quedado sin efecto si es que el Congreso verifica que te has excedido de lo que él te ha autorizado. Ya mañana vamos a ver, porque no tengo mucho tiempo, mañana vamos a ver cómo entramos al Congreso y hay una comisión específica que está un poco lenta, pero la comisión va revisando todos los decretos legislativos que el Ejecutivo, cuando sacan este tipo de normas, empieza a emitir, ¿no? Entonces es el control del Congreso. El Congreso dice legisla, pero por si acaso yo te voy a chequear, te voy a hacer un control posterior, porque es posterior a la emisión. Entonces han habido casos en que por ejemplo, se ha emitido un decreto legislativo, ha entrado en vigencia y después ha venido la comisión del Congreso y ha dicho, oye, ¿por qué te has excedido? No, chao, te lo dejo sin efecto. Sale del mundo de las normas por haber incumplido las órdenes del Congreso. O sea, siempre tienes que ser bien estricto en cumplir esta que se denomina la ley autoritativa, que son las leyes que comienzan así, pero ley que delega el Poder Ejecutivo, la facultad. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que se dio en el caso del COVID, ¿no? Después, este es otro ejemplo de ley autoritativa que se dio en el año 2023, que había pasado el COVID y todo. El Congreso también le delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por ejemplo, en materia de reactivación económica y modernización del Estado. Le dijo, ¿quién es el que más sabe este tema? Tú, Poder Ejecutivo. Como yo no me quiero meter porque estoy ocupado, yo no necesito otro proyecto de ley, legisla tú, pero por 90 días calendario, ¿no? En materia económica, de reactivación, en los términos del 104 de la Constitución, ¿no? Entonces le acota en qué cosa va a tener que legislar. Por ejemplo, acá le autorizó a que establezca disposiciones hasta diciembre del 2024 para autorizar licencias de administración urbana, certificación ambiental, tema de canos, sobre canos, proyectos con financiamiento de canos sobre canos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, establecer medidas para el desarrollo de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible, un decreto de APPs, un decreto de protección de terrenos para hacer proyectos. Este era un poco cuando el COVID nos golpeó y no podíamos reactivar la actividad económica. Entonces el Congreso dijo, ya, como yo me demoro un montón, hazlo tú y ve cómo reactivas. Entonces le autorizó al Ejecutivo legisle en esas materias. Ese es otro ejemplo de ley autoritaria. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Luego viene otro tipo de decretos que también puede emitir el Poder Ejecutivo, que también tiene rango y fuerza de ley, pero no se llama ley, se llama decreto de urgencia. Y esos decretos de urgencia son medidas extraordinarias
de alto interés nacional y urgente, algo urgente que surja económicamente que hay que legislar. Lo aprueba el presidente, el Consejo de Ministros, el ministro de Economía, porque es un tema económico y financiero, no tiene que pasar necesariamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el MEF, y el ministro del sector se involucra algo que tenga que ver el sector de energía, agricultura, industria, comercio exterior, cultura, no sé. Tienen una vigencia temporal, tienen una vigencia acotada con una fecha que el propio Ejecutivo le pone. Y por ejemplo se han dado casos de temas de reconstrucción, por ejemplo viene un fenómeno del Niño, nos golpea, necesitamos plata para levantar figura porque ha sufrido la lluvia, ya vienen y al toque sacan un decreto de urgencia para darle plata a Piura, para exonerar de unas licitaciones que tiene que convocar el gobierno regional para que rápido se reconstituya Piura del desastre y salga. Pero tiene que sustentarse bien la materia económica y financiera que se está tratando, porque si no son inconstitucionales. O sea, cualquiera puede ir, por ejemplo, no sé si han visto, se está transfiriendo plata a Petroperú, ¿no? El MEF le transfiere porque estos señores sindicalistas de Petroperú dicen plata, está quebrada la empresa, pero siguen pidiendo plata para pagar su planilla, para pagar sus proveedores. Por Petroperú creo que está demorando 90, 150 años pagar proveedores, ya no pueden pagar sus proveedores, están quebrados. Pero ellos hacen propaganda de que están exportando petróleo, gas, que no sé qué están exportando a Colombia. Vi un día que decían nuestro primer embarque a Colombia de la refinería Talara, que está saliendo petróleo tratado y lo expone. Pero de otro lado la empresa no puede pagar proveedores, pues está media quebrada la empresa. Pero ellos no quieren aceptar porque como son un grupo de sindicalistas que dirigen un poco la empresa, son una gente técnica y no se pegan así a las campañas de publicidad. Entonces, ¿qué pasó? Esa plata que tú le transferías a Petroperú para pagar sus obligaciones, se emitieron decretos de urgencia a través del Poder Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Arequipa, como ya se dio cuenta que esos decretos no habían sustentado bien el tema económico-financiero, ha ido al Tribunal Constitucional y ha dicho, bájate ese decreto de urgencia, no obstante, ya le dieron la plata a Petroperú, bájate ese decreto de urgencia porque algo no ha sustentado bien la materia económica-financiera. Entonces ahora hay que esperar. Si el Tribunal Constitucional se baja ese decreto y lo declara inconstitucional, no sé si tendría que hacer qué, porque es un derecho de la comunidad y ya se lo usó para pagar proveedores, para pagar todo. Entonces ya eso ha sido la emisión de un decreto de urgencia. Si alguien detecta que no está bien sustentado en materia económica y financiera, puede ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo deja. Porque tienen rango y fuerza de ley, ¿no? Por eso van al tribunal, porque el tribunal revisa si las normas están bien dadas. Esto es un poquito ya para, más que todo, concentrarse acá, porque esto ya es otro tipo de decretos de urgencia, pero estos decretos de urgencia tienen el sustento en el 118 de la Constitución, en el numeral 19, se emiten en situación de normalidad, pero únicamente en materias permitidas por la Constitución, ya vimos materia económica y financiera, y no pueden versar sobre materias distintas a temas económicos, sino se les cae el decreto. Por eso siempre cuando se emiten los decretos de urgencia, acá el Ministerio de Economía y Finanzas se mata haciendo bien el sustento, porque puede venir alguien cuestionarlo, se cae el decreto. Porque como su nombre dice es urgente, tienes que sustentar también la urgencia con la cual estás sacando el decreto. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Este es un decreto de urgencia que se sacó en el año 2020. ¿Qué pasaba en el 2020? Como estábamos en el tema del COVID, la gente no podía a veces pagar el recibo eléctrico de distribución porque mucha gente había perdido su trabajo, la gente no podía salir a trabajar. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas coordinó con el Ministerio de Minas y sacaron un decreto de urgencia que creaba un bono de electricidad en favor de usuarios residenciales focalizados del servicio público de electricidad. Entonces, como la gente más vulnerable no podía salir a trabajar porque todos estaban encerrados, crearon como un bono que iba a dar el Estado, iba a hacer unas transferencias en plata llamada bono, para en algunos casos pagarle la totalidad del recibo o en otros casos pagarle una parte del recibo eléctrico a las poblaciones vulnerables. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, cómo sustenta un decreto de urgencia de este tipo, porque acá tiene que haber la urgencia y la materia económica financiera, ¿no? Porque es decreto de urgencia. Entonces pone, ¿no?, que de conformidad con lo dispuesto en el 58 de la Constitución, que establece la emisión del decreto de urgencia, que mediante decreto supremo del 2020 se declarara en estado de emergencia por graves circunstancias que afectaban el país y se dispuso el aislamiento obligatorio, medida que se prorrogó por decreto de urgencia,
utilidad pública. En esa misma línea, la 28832 dispone que es de interés público y responsabilidad del Estado asegurar el abastecimiento eficiente por todo su público. O sea, como es servicio público, el servicio de distribución, tú tienes que asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la electricidad, porque la distribución es un servicio público. La transmisión y la distribución es servicio público, la generación no, por eso hay competencia y el que quiere genera, pero la distribución y transmisión sí tiene que asegurarse que llegue al usuario final. Entonces, debido a que a la emergencia de COVID-19 y al impacto que esta situación genera, se ha visto reducida sustancialmente la capacidad de pago de los usuarios residenciales de electricidad, por lo que resulta necesario que se recurra a fuentes de financiamiento que mitiguen los efectos por el retraso en el pago de las facturaciones. Ya había retraso, la cadena de pago se estaba rompiendo en la distribución porque los usuarios finales no tenían dinero para pagar las facturas. Entonces eso afecta al transmisor, afecta al generador, que reproduce todo el drama en la cadena del suministro eléctrico, ¿no? Entonces ya habían visto que estaba entendiendo la gente, ya estaba informaban las empresas distribuidoras que no les estaban pagando los recibos en las públicas y en el del sur, ¿no? Y Electroduc. Entonces, y fueron informando eso que el gobierno tenía que hacer algo, ¿no? Y de esta manera garantizar la prestación del servicio de energía, que mantener la continuidad del servicio eléctrico es esencial para preservar la vida humana, no tener un bien sustituto, no hay sustituto a la electricidad. Más aún si se considera que una parte significativa de los contagiados por COVID venían recibiendo tratamiento de salud en sus propias casas, estaban conectados, entonces les cortaba la luz, se morían las personas, ¿no? Entonces que adicionalmente el financiamiento de los recibos contribuye a que las familias mitiguen los efectos del distanciamiento, que teniendo en cuenta el mandato constitucional de garantizar la provisión de servicio eléctrico, se deben aprobar mecanismos extraordinarios de subsidio a los recibos de electricidad. Ahí está la urgencia. Se tienen que aprobar mecanismos orientados a garantizar la continuidad del servicio y mitigar los efectos del aislamiento social obligatorio y en el mercado eléctrico. Y emite, ¿no?, decreta el uso de las facultades del artículo 119, inciso 19, 118 de la Constitución, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo de respuesta del Congreso, emite el decreto supremo que aprueba medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Entonces el propio decreto te lo dice, ¿no?, en materia económica y financiera, para garantizar el acceso a los usuarios residenciales focalizados, y van a focalizar en las poblaciones más pobres, ¿no? Declárese de interés público la adopción de medidas excepcionales y se crea este subsidio que se llamaba bono de electricidad, cuyo objetivo era otorgar el bono a favor de los usuarios residenciales que permita cubrir el monto correspondiente a los recibos que comprendan consumos de pago que se registren de marzo a diciembre de 2020. Entonces, a la gente, a los recibos, que esto se sacó en junio, de marzo a diciembre, como ya la gente venía cumpliendo marzo, abril, mayo, hasta junio que se emitió el decreto, él dice esto lo van a imputar a los recibos sin pagos de marzo a diciembre, ¿no? Que no estén en proceso de reclamo, o sea, que no hayan ido a ser reclamados hasta por el valor monetario por el suministro eléctrico indicado en el decreto. El bono consistía en el otorgamiento de un monto de 160 soles por usuario a favor de usuarios residenciales, y que dice, ¿no?, los que tengan consumo promedio 125 de mayo a tal, ahí ponen los controles para que no se meta pues uno que tenía dinero y que le pagan el recibo, porque se está en condiciones de poder pagar. Entonces este era un poco el control. Después las empresas distribuidoras de electricidad iban a reportar a los INERMIN con carácter de DJ de declaración jurada dentro de los 10 días hábiles desde la entrada de vigencia del decreto de urgencia, el listado de usuarios que cumpla, o sea, las distribuidoras iban a enviar una lista, iban a filtrar cuáles eran los usuarios vulnerables a los cuales el Ministerio iba a pagar el bono. Y el Ministerio hacía la transferencia directamente a las distribuidoras y les pagaba el recibo. Entonces, este es un ejemplo de decreto de urgencia, materia urgente, financiera, económica y financiera y y hay otro tipo de normas que son, por ejemplo, los decretos supremos, que también emite el Poder Ejecutivo. Hemos visto decreto ley, decreto legislativo, decreto de urgencia, y estos son otros tipos de decretos que son decretos supremos. Estos los emite solo el Poder Ejecutivo y tienen carácter general, es decir, carácter para todos, ¿no? Generalmente se trata de normas que reglamentan otras normas con rango de ley. Entonces los reglamentos de normas generalmente se aprueban por decreto supremo.
Por ejemplo, el reglamento de generación distribuida, que hasta el día de hoy, hace 6 años que no sale, va a salir por un decreto supremo, porque supuestamente reglamenta algo que decía en una ley, que era, creo que es la 2882, que tenía que existir generación distribuida en el país. Entonces, tú los emites cuando tienes que reglamentar normas o cuando tienes que regular alguna actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. No sé si les mandé al grupo, vieron que les mandé eso de la inteligencia artificial, eso se aprobó por decreto supremo, porque es un reglamento de una norma que decía que en el Estado peruano se iba a aplicar la inteligencia artificial en las actividades del sector público de lo que dice ese reglamento. Entonces, eso es por decreto supremo. ¿Quiénes firman el rubricar? Significa firmar. ¿Quiénes firman el decreto supremo? La Presidenta de la República, siempre con uno o más ministros a cuyo ámbito de competencia pertenece el decreto. Si es un decreto de energía y minas, firma la Presidenta con el ministro de Energía y Minas. Si es un decreto de agricultura, la Presidenta con el ministro de Agricultura. Si es algo de economía y finanzas, la Presidenta con el ministro de Economía. Entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano, salvo que el propio Decreto Supremo establezca otra fecha de entrada en vigencia. Creo que ese que les mandé de inteligencia artificial es el 90. ¿Para qué? Para darle tiempo que las entidades públicas puedan implementar los demás de ese reglamento. Entonces acá hay otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo de decreto supremo, ¿no? Este es un decreto supremo que también se emitió en el año 2020 durante el gobierno de Vizcarra, ¿no? Era un decreto supremo que aprobaba disposiciones sobre infraestructura de carga y abastecimiento de energía para la movilidad eléctrica. Quisieron incentivar la movilidad eléctrica y sacaron este decreto supremo. Pues acá debe estar el sustento, ¿no? Dice que de conformidad con el 6.4 del artículo 6 del reglamento de la Ley de Promoción de Uso de Eficiente de Energía aprobado tal, impulso el uso eficiente de energía, que por decreto superior, que por el Acuerdo de París, la ley ya, bueno, pero al final, en base a todos esos decretos, como es un tema de competencia sectorial, emite este decreto supremo, ¿no? ¿Y qué dice este decreto supremo? Que ya está vigente, pero faltan implementar un montón de cosas, ¿no? Decía, tiene por objeto aprobar disposiciones para la infraestructura de carga y abastecimiento para la movilidad eléctrica con la finalidad de hacer uso eficiente de la energía y conllevar al consumo, a reducir el consumo de fósiles, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y dar cumplimiento ya. ¿Por qué dice reducir la emisión de gases de efecto invernadero? Porque acá ven que cita el Acuerdo de París, ¿no? Los compromisos que nosotros tenemos, y lo pone acá como objeto de la ley. Entonces hace unas definiciones, dice que, por ejemplo, ejercer el servicio de carga de batería, las personas naturales o jurídicas pueden prestar este servicio que demuestren que la infraestructura de carga reúne los requisitos técnicos y de seguridad vigentes. La infraestructura de carga accede a las redes y garantiza, como falta todavía regular cosas de fondo, hicieron esta regulación que era un poco declarativa, ¿no? Y se acuerdan que yo me acuerdo que ENI empezó a instalar gratuitamente estaciones de carga, creo, de vehículos eléctricos, me parece, pero ya como que ahora se han olvidado un poco. Pero es en el marco de este decreto supremo que en el 2020 sacó el Ministerio. Creo que acá también, y acá por ejemplo, ¿qué dice, no? En tanto se implemente lo dispuesto en la primera disposición complementaria, las instalaciones destinadas a la carga de baterías para la movilidad eléctrica cumplen como mínimo las disposiciones de la 25844, o sea, la Ley de Concesiones y su reglamento, de lo que corresponde a la prestación de servicio público de electricidad. Entonces, como no se ha implementado lo que dice la Ley de Concesiones Eléctricas, no aplica esta ley, no está aplicando, en algunas cosas no se aplica. Por ejemplo, el hidrocarburos, este es otro ejemplo de decreto supremo. En mayo del 2008, el Estado había asignado unos lotes petroleros en el norte del país a una empresa Tulo, que era una empresa, no recuerdo qué nacionalidad, francesa, no sé. Entonces, ¿qué pasó? Como estos fueron unos decretos que quedaron en el escritorio del PPK, y cuando PPK renunció, firmó toditos esos decretos supremos junto con el ministro de Energía, que en ese tiempo estaba, me parece que hubo un problema respecto a la participación ciudadana de la actividad de hidrocarburos en los lotes del Zócalo continental en el norte, porque los pescadores decían que iban a contaminar el mar por la explotación petrolera. Entonces, cuando vino Vizcarra y asumió el gobierno en el 2020, en el 2018 creo, asumió Vizcarra también en el 2018,
como había tanta oposición de la población, en una medida bastante arriesgada que nunca se había visto antes en el Perú, decidió dejar sin efecto los decretos supremos que ya había emitido PPK cuando era presidente y le quitó a esas empresas la titularidad de sus contratos petroleros, la empresa Tulo, que tiene un nombre para Tulo, no sé qué sea. Entonces, acá dice, ¿no? Deróguese los decretos supremos tal que aprueban los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos del lote Z64, 56678, ubicados en el Zócalo continental frente a la costa de Piura, y se dispone que Perú Petro, en el ámbito de sus competencias, adopte medidas conforme al decreto supremo en coordinación con la Dirección General de Hidrocarburos. Iban a volver a hacer consultas a los pescadores y se iba a hacer un tema de socialización de la actividad petrolera para que los pescadores no se levanten y puedan aceptar la explotación petrolera de estos lotes que estaban en el Zócalo continental. Entonces, esto es bien arriesgado porque si tú a un privado que ya tenía un título habilitante, como era la posibilidad de tener este contrato para explorar y explotar hidrocarburos, tú se lo quitas, el privado ha podido irse al CIAD y no demandaba, ¿no? Porque decía, oye, yo he cumplido todos los requisitos, me han firmado mi contrato petrolero y ahora me vienes a decir que los pescadores, yo he probado mi estudio de impacto ambiental y ahora me vienes a decir que los pescadores se están levantando, ¿sabe qué? Yo me voy y a mí pagan mi indemnización. Pero conversaron con Tulo en su momento, estaba el ministro, fueron a hablar con Tulo y le dijeron, mira Tulo, nosotros vamos a hacer como que vamos a derogar estos contratos, pero vamos a hacer una mejor socialización con los pescadores. Ya Tulo puso su voto colaborativo y dijo, ya, yo también voy a participar en ayudar porque no me conviene que los pescadores estén descontentos con la actividad petrolera y me frieguen la actividad o me hagan algo, ¿no? Entonces aceptó, hicieron esa socialización que le encargaron a Perú Petro y después, posteriormente, en el año 2020, se volvió a aprobar un nuevo contrato por cada uno de los lotes. Ahora, no recuerdo si estos lotes de Tulo, porque Tulo se fue después del país, no sé si estos lotes de Tulo son los que Chevron hoy día ha entrado y que está viniendo de Perú a explotar en el Zócalo. No sé si son esos lotes, voy a revisar, pero al final Tulo creo que entró, exploró algo, no sé qué cosa le pasó y se retiró del país. Entonces se fue esta empresa Tulo y entiendo que le ha cedido su participación a Chevron en un consorcio que tiene con otras empresas. Entonces este también es un ejemplo de cuándo se usan los decretos supremos para ciertos temas sectoriales y cómo te das cuenta por las siglas de que pertenecen al sector electricidad. Y también porque en el peruano vienen bajo una parte que son las normas que emiten y ahí te das cuenta que es un decreto supremo que otras normas que también pueden emitir que se emiten, que emite el Poder Ejecutivo son las denominadas resoluciones supremas. Estas normas son dadas por uno o más ministros de Estado con la avisación aprobatoria de la presidenta, en este caso de la República. Para esto aparece por ello con la firma del ministro, la rúbrica del presidente, y ello quiere decir que el presidente formalmente aprueba la norma dada, pero quien la gestiona o la crea o tiene la iniciativa son los propios ministerios, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cuando los ministros se nombran o los quieren sacar del cargo, se emite una resolución suprema donde, por ejemplo, acá se nombró un ministro de Estado en el despacho de energía en el 2020 que Vizcarra lo nombró. Esto se saca por resolución suprema y se emite en el marco del 122 de la Constitución. ¿Qué dice el 122? Habilita a emitir estas resoluciones supremas. ¿Qué dice el 122? Dice, el presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo de Ministros, a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo respectivamente del presidente del Consejo de Ministros, a través de una resolución suprema. Entonces, en el marco del 122 se emite la resolución de nombramiento del ministro. También, si tú quieres nombrar a ciertos funcionarios, también se emiten resoluciones supremas, ¿no? Acá, por ejemplo, se designó al Consejo Directivo del INAIGEL, que es una entidad que depende del Ministerio del Ambiente, pero como era un miembro en representación del IGEMET, que es una entidad que depende de medicinas, se sacó una resolución suprema que dice M, por el cual se designó un nuevo miembro y se le concluyó la designación al miembro anterior que estaba. Se le concluye a uno y entra otro en su lugar. Se emite la resolución suprema. Y también abajito de la suprema, que mañana ya le puedo hacer con más tiempo la pirámide, abajito de la resolución suprema están todas las resoluciones ministeriales que emite cada sector.
Cada sector le emite, solo la firman los ministros del sector, la resolución ministerial, y bueno, ya inferiormente para otros temas se emiten las resoluciones bilaterales, pero las que emite cada ministerio se llaman ministeriales. Por ejemplo, si a ti te van a dar una concesión, se aprueba por resolución ministerial. O sea, tú vas al Ministerio de Finanzas, acá es un ejemplo, ¿no? Cuando la empresa Inland, que era una empresa del grupo de Luz del Sur, quiso ir a pedir una concesión para desarrollar una central hidroeléctrica que se llama Lluvia y Yuta, que es parte del proyecto de más residuos, que es la parte energética de más residuos, va al ministerio y hace todo un trámite, que ahorita vamos a leer cuál es. Y el ministro, hasta la firma del ministro en ese momento, en el 2020, firma la resolución ministerial. Esa es la resolución por la cual a ti te aprueban la concesión. Con esa resolución es la que tú vas al banco, pides el financiamiento, haces tu project management, todas tus cosas. Pero tienes que tener ese título en papel que te autorice a ti, que te apruebe la concesión para desarrollar, en este caso, una actividad de generación en Arequipa. Entonces, por ejemplo, acá en toda la resolución tú ves, o sea, ahora están bien generales, antes eran más detalladas las resoluciones. Pero este es todo el trámite que se sigue. Entonces, por ejemplo, se dice, ¿no? Vistos, el expediente tal sobre la solicitud de concesión. Tú para pedir una concesión tienes que ir al ministerio y armar un expediente que te piden, vas y lees el tumba del ministerio y te exige un montón de cosas. Te exige la escritura pública de tu empresa, te exige un estudio para generación, te exige un estudio de solvencia económica, te exige el estudio de factibilidad de tu proyecto, te exige un montón de cosas que están citadas, que las vamos a ver cuando veamos la parte de generación eléctrica, ¿no? Entonces, con eso se hace un expediente de solicitud de concesión, presentada por INE. Ya, se emiten informes. Cuando ya se va a aprobar este RM, el ministro no va a firmar solo así un RM, hace que se moje cada uno de los funcionarios que están abajo de él. Entonces tiene que haber un informe de la propia Dirección General de Electricidad, que es la que ve la parte técnica de la concesión. Y tiene que haber un informe de su abogado, del ministro. El ministro siempre tiene un abogado que vamos a ver en cada ministerio. Y ese abogado tiene que revisar que la Dirección de Concesiones, que es la experta en la técnica, la Dirección General de Electricidad, haya cumplido todos los requisitos que exigen los TUPAS de cada ministerio para cada trámite. Entonces, acá te cita los dos informes. Ya si tú quieres saber el detalle de qué dice este informe, vamos a ver cuando veamos la ley de acceso a la información, puedes ir al ministerio como estudiante, pedir esos informes y enterarte qué es lo que realizó el ministerio para darle a esta empresa la concesión hidroeléctrica de esa central. Entonces dice que mediante documento del 9 de septiembre, miren, todo lo que demora aprobar un expediente de concesión. Tú metes en el expediente en septiembre del 2019 y recién te dan la concesión en diciembre del 2020. Está demorando casi un año prácticamente. Y esto ahora se ha puesto más de morón, porque antes te las hacía más rápido, sino que el ministerio tiene tanta carga y tiene tanta burocracia que está demorando casi un año en darte una concesión de generación. Entonces que mediante este fue el primer documento que Inland metió y solicitó la autorización de la concesión, ¿no? Y ahí está todo lo que ustedes leen, la resolución ministerial completa, que la pueden buscar en el peruano, está publicada ahí, y están todos los considerados. Finalmente, ¿qué aprueba? Aprueba otorgar a Inland Energy la concesión definitiva de generación con una central hidroeléctrica con una potencia de 288 megas, ubicado en los distritos de Yuta y Santa Isabel, en las provincias de Caylloma y Arequipa, en el departamento de Arequipa, en los términos y condiciones indicados en la RM y los que se detallan en el contrato de concesión. Después de esta RM se firma un contrato de concesión entre las partes donde se desarrollan todos los detalles que tiene que tener la potencia, la capacidad instalada, todos los detalles que tiene que tener esa central. Y el constructor de la central tiene que ajustarse a lo que dice el contrato de concesión. Si no se ajusta, el ministerio le va a poner una penalidad y le puede declarar la caducidad de la concesión, o le puede resolver el contrato. Luego se aprueba el contrato de concesión, que se firma posteriormente después de que sale la resolución. Se autoriza al director general a que firme ese contrato de concesión, porque en el ministerio nadie se mueve si no hay un documento que te autorice a hacer algo. O sea, no puede el director general de firmar algo que nadie le ha autorizado. Pues el ministro le autoriza mediante esta resolución a firmar el contrato y va al director, lo firma. Lo puede, generalmente va el notario, le saca la firma, no yo he acompañado muchas veces cuando he tenido que tramitar estas resoluciones, ahí entran los abogados, porque
Los ingenieros dan la parte técnica, asesoran cuando se presentan los documentos ante la Dirección General. Pero cuando ya el ministro firma la resolución, toda la ejecución de esta resolución ya entran los abogados. Entonces tienes que ir al ministerio con tu notario, el notario que le saque la firma, que le lea la huella al director general de electricidad, va a la notaría hace la escritura pública, se inscribe en registros esta concesión y luego ya si quieres tramitar financiamiento, el banco te va a pedir que esté inscrita la concesión, etc. Ese es el trámite ya legal. Luego se inserta el texto de esta resolución en la escritura pública que haga el notario y se dispone la publicación de esta resolución en el Diario Oficial del Peruano. ¿Quién paga esta publicación? El concesionario. O sea, Inland Energy tiene que pagar al Diario Oficial del Peruano para que le publiquen su resolución ministerial. El ministerio hace la gestión, pero lo paga la empresa. Va al peruano la empresa, que queda el Diario Oficial del Peruano queda ahí en el centro de Lima, te queda el centro de Lima, ya todo se hace por virtual, ¿no? Pero antes se iba al centro de Lima, pedías tu cotización al Diario Oficial del Peruano, te decías, oye, hay espacio para que me presente, como la gente está desesperada, ya tiene su concesión porque se demora un año y tantos días o un poquito menos, tienes que ir, te cotizan y sale al día siguiente ya concesión publicada, ya tienes tu concesión. Esto ya vamos a ver mañana. Hay una opción que tienen los ciudadanos de poder hacer comentarios a los proyectos de norma que emite el Poder Ejecutivo. Así como el Congreso vimos que la página web del congresista dice emitir opinión, o la página web del Congreso ya. En el Ejecutivo también, cada decreto o norma que emite el Ejecutivo, los decretos leyes no porque son gobierno de facto y el militar no te va a estar pidiendo opinión de una norma. Los decretos legislativos generalmente tampoco porque el Ejecutivo va y pide al Congreso la ley autoritativa. Pero todos los decretos de urgencia tampoco porque supuestamente es urgencia económica financiera, nadie le va a pedir opinión nacional. Pero de ahí hacia abajo, el Ejecutivo puede prepublicar las normas que va a sacar y cualquier ciudadano, los gremios, las academias, las universidades pueden comentar también esas normas antes que salgan publicadas. Entonces mañana a las 8:05 que ustedes van a venir, vamos a ver algunos ejemplos de resoluciones ministeriales que el Ministerio ha prepublicado y los comentarios que han hecho los ciudadanos, ¿no? Y luego vamos a analizar unas denominadas agendas tempranas donde está la lista de normas que en un ejercicio, o sea, todo un año va a sacar el Ministerio. Como decir, ya nada sale por sorpresa, o sea, mañana no puede el Ministerio aparecer y decir, yo voy a legislar sobre la energía geotérmica, voy a corregir todas las normas que hay, por si acaso hay todos, ay, ¿por qué nadie sabía que iba a legislar sobre? No, porque ahorita todo ya el Ministerio, cada año te informan los ministerios qué normas van a sacar, el Poder Ejecutivo nada más, ¿no? Qué normas van a sacar y tú tienes la posibilidad de ir armando tus grupos o ir hablando con tu gremio para hacer comentarios a esos proyectos de normas. Ahora, que el Ministerio te haga caso no con tus comentarios que van a hacer, y eso es otra cosa, pero al menos tú comentas si es que tú crees que algo está mal en esa cosa. Realmente lo leen. Sí, porque hay obligación, es un chambón, porque hay obligación que cada comentario que mande, así sea un ciudadano, el Ministerio tiene que atenderlo, revisarlo y meterlo en la carpeta de la norma. Por ejemplo, viene un ciudadano y dice, no sé, sustenta algo y hay números. Entonces, por ejemplo, ahorita, este reglamento de la 28832, que creo que va a haber dos reglamentos, el de los BES, ¿no? El de los sistemas complementarios, ¿sí? Y va a haber un reglamento de licitaciones, creo, ¿no? Que es a partir de la modificación de la 28832. ¿Por qué crees que se está demorando el Ministerio en sacarlo? Porque todos los gremios y todo el mundo ha hecho comentarios, porque yo quiero, que yo no estoy de acuerdo, que te pase ya. Y el Ministerio tiene que cada comentario revisarlo, sustentarlo y contestarle al privado que haya comentado. Por eso que a mí me han dicho que va a salir más o menos en diciembre, porque todavía no terminan de revisar. El reglamento de generación distribuida, también creo que una vez hace varios años, hace un año creo que publicaron el reglamento, 1000 personas hicieron comentarios, que sí, que no, que Amy, que Luz del Sur, que a mí no me gusta, que no, que como están absorbiendo cada comentario, ya se van a tirar para el próximo año, creo que va a salir en febrero, el reglamento de generación distribuida. Eso es lo que después me comentaron ellos. Yo digo, oye, ¿por qué se demoran tanto? Como no tienen personal, no lo pueden tercerizar, ellos mismos están absorbiendo todo lo que eso demora mucho. Pero al menos ahora ya no te pueden sorprender como antes, que tú estabas así, ¡pum! Sacaban una norma y todo el mundo, ¡ah! Iba a leer el peruano, ¿de dónde sale esta norma? No nos ha consultado. Ya vamos a ver mañana
publicar más o menos qué normas va a sacar durante todo ese año. Ahora, puede que no alcance, ponte que para el 2025 han puesto yo voy a sacar 12 normas, pero está tan lento, tienen tanta carga que sacan 10, esas 2 pasan para el año siguiente. Entonces en el año siguiente te lo van a volver a poner en la agenda. Entonces tú puedes revisarlo por tu gremio, por tus estudiantes, por tu universidad, tienes la posibilidad de revisar. Ya, pues acá nos quedamos, mañana continuamos para que puedan descansar y venir temprano.